Muchísimas gracias. La verdad es un honor estar eh, todo este seminario, compartirlo con ustedes, grandes juristas. Aquí pude ver a muchos amigos que conozco fuera, conocí a muchísima gente y es un honor, es un gusto. Espero estar a la altura de ustedes, que este tema les agrade, que este tema les guste. Y bueno, pues si por ahí tienen algún comentario o algo, pues estoy a sus órdenes. Le comentaba a Juan que no sabía qué era lo que yo podía enseñarles a ustedes, porque pues todos se lo saben. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Si me lo permiten, voy a compartir la pantalla de una presentación. Denme un segundito, por favor. Y de verdad, discúlpenme la tardanza, eh, se retrasó un tema que ahí pude ver a mi querida Sara ahí comentando, muy activa. Así es. Yo te estaba echando porras, Dalia, desde el otro lado de la cámara, así es que felicidades, quería decírtelo al final de tu sesión de ahorita, pero bueno, aprovecho mi mención para decirte que lo hiciste maravilloso y bueno, obviamente el aprendizaje excelente. Así es que yo aquí siguiéndote, como verás, te cedo el micrófono, ya no te interrumpo más. No, Éxito. Sara, es para mí un honor, de verdad. Créanme que es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, ojalá les deje algo de mi experiencia. Los compañeros del diplomado ya platicábamos de esto. Les comentaba que, pues cuando yo era joven, eh, me reía un poco el tema de la violencia de género y de las luchadoras sociales por los derechos de la mujer. Yo decía, ay, no, bueno, qué exageradas, esas cosas no suceden, ¿no? Pues bueno, uno tonta que vive una realidad que no es cierta, pero, pero, pero yo lo viví, a mí me sucedió. A mí me despidieron de seguridad pública por ser madre. Posteriormente uno de mis jefes me dijo, pues si quieres esto, dame un beso. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, sí son cosas que suceden, son cosas que vivimos día a día. Y si uno que está preparado lo sufre, pues yo no me quería ni imaginar qué es lo que pasaba con otras mujeres, ¿no? Que no tenían la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Me voy y ahí muere, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la violencia de género en el ámbito laboral, esta va a ser una presentación con una introducción, hablamos un poco de los antecedentes históricos, la evolución de la legislación mexicana en materia de violencia de género, qué es la violencia de género, qué es la violencia laboral, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, y me permito dar algunas recomendaciones para la creación de una comisión dentro de las empresas, dentro de los pequeños negocios, tomando en cuenta el protocolo que emite también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia. Y daré unas conclusiones que son a título personal. Bueno, pues siempre los cambios sociales en una sociedad deben de tener como su objetivo principal una evolución. Hemos visto a nivel internacional, incluso a nivel nacional, cómo la sociedad tiende a dar mayor protección a los derechos humanos. Por supuesto, no queda fuera el tema de la protección a la mujer. México comienza a tener una fuerte conciencia de las situaciones que vivimos las mujeres día a día a partir de los años 50 del siglo XX, cuando salen a la luz muchos casos de hostigamiento sexual y acoso sexual por parte de patrones y compañeros de trabajo contra las mujeres. La lucha sí ha sido dura, incluso ha sido denostada por algunos. Por tal motivo les comento que quiero e intento que esta plática ayude a hacer una reflexión, que esto es una lucha conjunta, hombres y mujeres. Aquí no somos los hombres contra las mujeres. Si no lo hacemos de la mano, jamás vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que erradicar un gran mal, que es la violencia contra la mujer, la violencia de género. Pues bien, un poco de los antecedentes históricos que les comentaba, pues ustedes ya conocen porque todos son personas pues muy metidas en el tema del estudio, que en la historia se demostró que uno de los primeros actos de esclavitud fue la sumisión de la mujer hacia el hombre. Si bien no se consideraba esclavitud, sí tendía a hacerlo. El modo en que se efectuaba era muy grave. En Roma conocemos la figura de la manus.
en la que la mujer al salir de su primer familia consanguínea, contraía matrimonio y entraba a la patria potestad de su esposo. No podía él heredar, aquí recordemos las leyes de Bizancio que tenían prohibido heredar. Posteriormente fue evolucionando y heredaban una parte conforme a los hijos, en igualdad a los hijos, pero una parte. Aquí adjunté a Teodora, que es la primera feminista a nivel mundial que se conoce, fue la esposa de Justiniano, y a la que se le concedieron los mismos derechos de emperatriz plenipotente. ¿Qué pasaba en India? La ceremonia sati. Aproximadamente así en el siglo IV tenemos narraciones de los viajes, por ejemplo, de Diodoro de Sicilia, donde comenta que él va caminando, él va viajando por la India y ciertas tribus, él veía las piras funerarias de los maridos, en donde las mujeres se inmolaban cuando él fallecía, no podían continuar viviendo, si él moría, ellas se inmolaban y ahí quedaban. Fue erradicado en 1829 por los ingleses. Sin embargo, hace un mes hubo noticias de que en varias zonas de la India las mujeres seguían inmolándose. Entonces, bueno, estas son prácticas que aún se siguen llevando a cabo y que son aceptadas por ellos, por ciertas zonas que están relegadas de las zonas urbanas. En la antigua Persia, en donde tener hijas era una deshonra, incluso las asesinaban al nacer. El mismo Corán, la religión muslima, que establece la inferioridad de la mujer frente al hombre en todos los ámbitos. Considera la condición de mujer como impura. Hay un versículo, que no tengo el número, pero que dice que si tú, hombre, tocaste a una mujer y quieres entrar a rezar, antes que cualquier cosa debes de lavarte y tallarte con arena. Aquí también el encierro a las mujeres infieles, el castigo a las mujeres rebeldes, su castigo físico. ¿Perdón? Una disculpa, es que tienen prendido su micrófono. Ay, no, al contrario. Listo. Bueno, adelante. El asesinato por una golpiza del esposo pues era perdonado. ¿Y qué pasaba en Francia en el siglo XIV? El terror de las mujeres. Sin mencionar que, además recordemos que Francia continuó siempre con la ley sálica, que no permitía que las mujeres heredaran la corona, a diferencia de Inglaterra, que en eso evolucionó hace muchísimos años. Pero bueno, Francia nunca jamás lo permitió. Entonces, había además una época de terror, porque el hombre si llegaba enojado de su trabajo, de lo que estaba realizando en ese momento, y golpeaba a la mujer, y asistía a la iglesia con un padre, y se confesaba humildemente, y decía, no, pues la verdad es que sí me siento súper mal, perdóname, no pasaba nada, no lo castigaban. O sea, la mujer era cosificada. En México tenemos, por ejemplo, en la época prehispánica, que la mujer era respetada, admirada y además era protegida. En casi todas las culturas de Mesoamérica, las sanciones a los violadores eran gravísimas, eran grandes. Era algo con lo que no se podía jugar. Tenemos también noticias que los mayas y los huastecos tenían emperatrices, había mujeres que llegaron a gobernar. Entonces, bueno, creo que ahí había una evolución por parte de nuestros ancestros. ¿Qué pasó con la evolución de la legislación mexicana en la materia de género? Pues bueno, ustedes saben que del 88 el Seguro Social crea un programa de integración a la mujer en el desarrollo. Si bien era un programa asistencialista, por lo menos ya había ahí unos empujes para que la mujer pudiera apoyarse en otros ámbitos que no fuera el de la casa. En el 89 se aumenta en México la pena para el delito de violación. Esto fue gracias al movimiento feminista de los años 70. Y hasta el 89, bueno, pues se puede legislar y se puede aumentar la pena. Hasta el 97 es cuando se reforman los códigos civil y el penal. Se elimina se elimina el que la violación no podía existir dentro del matrimonio, gravísimo. Y además se regula la materia de violencia intrafamiliar y el tema de violación que les estaba yo comentando. Pero miren la diferencia de los años, o sea, pasan muchísimos años. 10 años después es cuando se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si bien es cierto, como algunas compañeras lo comentan,
no es una ley sancionadora, sí es una ley eje para las autoridades para aplicar todas las medidas que prevengan la violencia de género, la violencia hacia la mujer. En el 2011, en la Ciudad de México, se tipifica el feminicidio. En el 2012 ya se hace un delito a nivel nacional. El feminicidio ya se vuelve a nivel nacional. Y bueno, tenemos la reforma laboral del 2019 que intenta dar una mayor equidad, una mayor paridad en la materia laboral. Aquí hablamos ya del tema de equidad en la reforma de 2019, que si bien, como les comentaba, promueve la participación de las mujeres dentro de la vida sindical, por ejemplo, aquí me gustaría hacer mención, y lo platicaba con una compañera, que el 58% de las mujeres trabajan en el sector informal. No tienen ninguna prestación, no tienen contrato formal. Entonces, bueno, sí es un gran avance, pero hay muchas mujeres que se quedan fuera. También me pareció para un error muy personal el que no empujaran la reforma a la ley del Infonavit para que las mujeres trabajadoras del hogar pudieran acceder a créditos para una vivienda digna. Es a título personal y creo que sí es necesario. Pero bueno, es un paso importante. ¿Qué pasa con esta reforma? El artículo 358 establece que todos los gremios sindicales, que todos los grupos sindicales deberán de tener reglas democráticas y con igualdad de género. El 371 los obliga a ponerlos dentro de sus estatutos, que estas reglas se encuentren en el estatuto. Hago votos porque realmente los sindicatos busquen aplicarlas, que realmente se lleven a cabo, porque todos sabemos que existen sindicatos que son reacios a este tipo de movimientos, a este tipo de modificaciones dentro de su estructura. Entonces, bueno, pues ojalá no quede solamente ahí escrita y sí se lleve a cabo, y ojalá las mujeres empujemos ese tema. El 684 habla que, este es un tema que para mí es medio ríspido, porque obliga a que la parte actora, en el caso de conciliación, y cuando haya indicios de hostigamiento sexual o de acoso sexual, si se somete a la conciliación, entonces deberán de tener cuidado de que no haya una revictimización, de que no haya un enfrentamiento con el agresor. Esto se contrapone con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a las recomendaciones del CEDAW, que en su artículo 58 establece la prohibición de los estados de permitir que haya cualquier medida de conciliación en este tipo de situaciones. Ya veremos qué es lo que pasa con la reforma, cómo se va a aplicar, y además recordemos que son delitos, entonces no entiendo cómo puedes conciliar, pero les repito, ya veremos. Déjenme cambiar esta pantalla, discúlpenme por favor. El 857, la prohibición de dar de baja a una trabajadora embarazada del Instituto de Seguridad Social del que sea derechohabiente en caso de despido, cuando existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado. Obviamente se va a requerir presentar con la demanda el certificado médico de la institución de seguridad social o la institución de salud que corresponda, en el que acredite el embarazo y el tiempo. Pero bueno, ahí ya está establecida la norma, ¿no? Entonces, también me pareció un muy buen adelanto. ¿Qué pasa con la violencia de género y trabajo? Ay, en verdad, disculpen, es que tengo que jugar con esta pantallita. La voy a cambiar para acá. Ya, disculpen, por favor. ¿Qué dice la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de lo que es la violencia de género? Pues, independientemente del ámbito en que se produzca, es todo acto violento dirigido hacia las mujeres o a las niñas que buscan hacerles un daño. Se catalogan en 6 tipos de violencia, que ya casi todos conocemos. La violencia física, que es la que se detecta muy rápido, porque te pellizcan, te queman, te golpean, te empujan, y es la más fácil de demostrar incluso hasta dentro de un proceso judicial.
La violencia psicológica, la que es más difícil, porque hay una sumisión mental entre víctima y victimario. Aquí no hay actos físicos, pero sí merman la autoestima de la mujer. Y son actos que pueden considerarse comunes, pero que realmente son graves y pueden beligeran a la mujer. Por ejemplo, decirte, oye, qué fea te ves hoy, quítate ese vestido, te ves, la verdad, te ves muy mal, pareces golfa. Muy típico, ¿no? O te voy a quitar a los hijos. O ¿sabes qué? No te voy a dar dinero para que te mantengas. Esas son conductas de violencia psicológica. Y no importa que sea una vez o muchas, con una es suficiente. La violencia sexual, que es aquí donde entramos con el tema del hostigamiento y el acoso sexual, aunque nos la divide la declaración, entra en el mismo concepto. El acoso sexual, que es la solicitud de favores sexuales para quien lo solicita, o bien para terceras personas, siempre aprovechándose de la superioridad de quien la ejerce, sea laboral, ascendente, análoga y que conlleva el anuncio de realizar un mal hacia la mujer si no lo hace. El tráfico de mujeres y niñas, la violencia económica. Ojo, porque aquí la privación intencionada y no justificada de los recursos para el bienestar de la mujer. No justificada quiere decir que no hay una resolución por parte de un juez que haya dicho que se le va a quitar la pensión alimenticia. Ahí hay que tener mucho cuidado porque sucede muy seguido, muy, muy seguido. También esta es una de las violencias que suceden frecuentemente en México. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene 2 artículos que me parecen muy importantes y personalmente tristes. Yo creo que mientras sigamos teniendo que legislar de manera proteccionista es porque nos vamos a seguir dando cuenta que no hemos logrado avanzar, que seguimos teniendo violencia en México. Los principales ejes rectores en los que se maneja el tema de violencia de género, de la violencia de género, es la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Es obvio, ¿no? Somos iguales, pero hay que seguirlo reglamentando. El respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. El artículo 5 nos dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acto u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Aquí tenemos los tipos de violencia que maneja esta ley, que es la violencia familiar, la violencia laboral y docente. Para tema de esta plática, yo solamente me voy a abocar en el tema laboral. Y aquí nos dice que es el hostigamiento sexual, que son las acciones del hostigamiento sexual, los despidos por embarazo, las pruebas de ingravidez, el estrés y agotamiento, síndrome del burnout, la segregación salarial, la relegación a tareas subordinadas y servicios, la violencia en la comunidad, la violencia institucional y la violencia feminicida. Que cualquiera de estas violencias pueden devenir en una violencia feminicida, esa cualquiera. Bueno, pues en el tema de violencia laboral, ya para no aburrirlos tanto, en el año 2019 se agrega el artículo bis que describe lo que significa el hostigamiento y el acoso sexual, el artículo 3 bis. Nos dice que el hostigamiento es el ejercicio del poder de una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y que el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente que se realice en uno o varios hechos. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 10, la define como la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual como la que se ejerce por personas con un vínculo laboral, sin importar la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.
Ustedes me van a disculpar que haya leído textualmente lo que dicen los artículos, pero como ustedes ya saben, las autoridades laborales han implementado siempre la definición de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, porque es más amplia, va más allá. Entonces, bueno, hablamos que los actos constitutivos de violencia laboral, de acuerdo al artículo 11 de la Ley General, son estos: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, el típico mobbing, que ahora es tan regulado y que creo que es muy importante que se tome en cuenta la salud psicológica de los trabajadores, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, parte del mobbing, las conductas, todas aquellas referidas en la Ley Federal del Trabajo. La ley nos remite a la Ley Federal del Trabajo también. La explotación, los impedimentos a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación de género. Me tocó hablar de violencia de género en el ámbito laboral y me gustaría muchísimo también aquí tocar los derechos de los trabajadores trans, de todas las personas que son del grupo LGBT, no me acuerdo cuántos más, pero todo esa gente que pertenece a ese gran grupo, a esos trabajadores que están en las empresas, lo viven también diariamente. Acabamos de presenciar el despido de una maestra en una universidad, una maestra trans, que no le permitieron continuar por su condición, por ser una mujer trans, lamentablemente. Bueno, entonces hablábamos de lo que es la reforma del 1 de mayo de 2019 y este tema me parece también sensacional, me parece muy bueno. Implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, en atención de acoso, de violencia y de hostigamiento sexual. El término de acuerdo con los trabajadores me parece que no puede ser mejor. Los trabajadores conocen la condición de la empresa, la condición del negocio. Saben quiénes son sus compañeros, saben cómo deben de trabajarlo, saben cómo prevenir las situaciones porque se conviven día a día. Entonces, yo creo que esto es elemental y fundamental. La violencia laboral, les comentaba que es muy amplia y aquí la verdad me gustaría retomar un poco lo que mi amiga la maestra Verónica Santos identifica como mobbing, que son todos a los actos de acoso y hostigamiento que se ejercen de manera horizontal o vertical entre integrantes de un ambiente laboral, con la finalidad de que el trabajador renuncie. O sea, el fin de estas acciones es que él renuncie. Esta es la diferencia entre el mobbing y el hostigamiento y acoso sexual. El acoso sexual conlleva una conducta delictiva, bueno, obviamente, pero lasciva. Una conducta de connotación sexual que puede devenir en mobbing perfectamente, pero el mobbing tiene como finalidad hacer renunciar al trabajador. Aquí copio la diferencia que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dentro del protocolo que emitió para el tema de hostigamiento y acoso sexual, en donde nos establece lo que es la violencia laboral como un género, nos la define, que ya lo vimos anteriormente, nos dice que la violencia laboral tiene dos especies: el acoso sexual y hostigamiento sexual y el acoso laboral, que es el mobbing. Y nos dice que el acoso sexual es que cuando no existe una relación de subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder y que son esas conductas sexuales o con fines lascivos. Y el hostigamiento sexual es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real. Cuando lo hace tu patrón, cuando lo hace quien tiene una línea de mando sobre tu trabajo. Bueno, aquí enmarco el marco, perdónenme, aquí les pongo lo que es el marco normativo, los que son las principales leyes en este tema, la norma 035, que hablábamos del mobbing, y aquí me gustaría hacerles una recomendación, o sea, me voy a tomar la libertad
de comentárselos. Yo sé que todos ustedes ya lo deben de tener muy en cuenta, pero bueno, así es como lo aplicamos a algunas personas y ha funcionado. Un procedimiento dentro de la empresa o negocio. Los tipos de acciones conforme al marco legal mexicano que deben de seguirse. Vamos a partir del punto de vista de que el acoso sexual es un delito. Entonces, en este tema confluyen dos materias, la penal y la laboral, porque hay una relación de trabajo. Se debe recurrir a las dos materias para su prevención y acción. El marco regulatorio que será aplicado dependerá siempre del lugar en el que se cometan los actos. En las empresas se deberá ocurrir a la normatividad de carácter local. En el ámbito laboral dependerá del giro de la empresa, ¿no? Obviamente, pero bueno, generalmente será el ámbito local. Como abogado, sea de patrones o de trabajadores, para mí es muy importante que empujemos este tipo de acciones, que llevemos a cabo, que recomendemos a nuestro cliente la creación de una comisión de atención y seguimiento frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. Los abogados debemos de hacer de verdad fila para que se lleven a cabo. Vamos a evitarle problemas a nuestros clientes, vamos a trabajar en la prevención de delitos, vamos a apoyar a otras personas y pues para mí eso es indispensable. Las partes que intervendrían en este pequeño procedimiento sería, desde mi punto de vista, el jefe, los recursos humanos de la empresa, compañeros, sindicato en caso de existir y la víctima. Y los abogados. O sea, repito, el abogado es indispensable. El abogado debe de estar ahí porque ustedes son los que saben cómo llevar a cabo un escrito, cómo desahogar testigos, cómo se llevan todas las diligencias necesarias para poder conocer la verdad de algo. Entonces yo creo que eso es indispensable. Ustedes deben de ser parte integral de esta comisión. ¿Qué es lo importante? Enfocarse a que las quejas que se presenten en este tema tengan un seguimiento formal, pero sobre todo existan verdaderas políticas de prevención. ¿Y por qué es importante darle el seguimiento formal? Porque nos vamos a volver en determinado momento en coadyuvantes de la autoridad, sobre todo en materia penal. Si se sabe que se llevan, se elaboran de una manera correcta, el patrón va a tener incluso la obligación de apoyar al Ministerio Público en la investigación de este tipo de acciones. Y pues lo mismo pasa en la materia laboral y bueno, lo sabe. En caso de empresas pequeñas, porque esto no solamente es constreñirse a los grandes corporativos, no. Yo creo que debemos de hablar también de empresas pequeñas o de un solo patrón, firmar una carta de compromiso con sus trabajadores, con su trabajador o trabajadores, comprometiéndose en que en realidad él va a proteger los derechos de los trabajadores y va a velar porque todo funcione adecuadamente. Creo que eso es muy necesario, porque además, digo, patrones y trabajadores, como ya lo mencionaban en clases anteriores, no somos enemigos, somos una máquina que trabaja perfecta. Si una de las partes no funciona, todo se viene abajo. Entonces, yo creo que esto armoniza muchísimo la relación entre unos y otros. ¿Cuál es la estrategia de atención para mí que se debe de seguir? Informar. Siempre informar en todo el negocio, en toda la empresa, en toda la oficina, dar a conocer cuál es la estrategia que se va a seguir para la prevención de acoso laboral con perspectiva de género en caso de que haya hostigamiento y acoso sexual. Mantener informados a todos los trabajadores, poner un cartel, poner un buzón de quejas, eso, bueno, pues es de básico. Y en ese buzón de quejas, poner escritos, un formato de escrito para el caso de que exista una queja de hostigamiento o acoso sexual, que se tenga un escrito por parte del patrón, que la trabajadora pueda llenar a mano y que pueda decir, ¿sabes qué me está pasando esto? Y que cumpla con los requisitos que la empresa va a solicitar dentro de la comisión que a tal efecto va a crear. Dar intervención al sindicato en caso de existir. También brindará la asesoría a la víctima. Puede identificar si está siendo objeto o no la víctima. Entonces tenemos que ayudarla a saberlo, mandarla con especialistas a las instancias, decirle a qué instancias puede asistir en sus respectivos ámbitos de competencia. Y aquí vamos a la presentación de la queja, lo que les comentaba. Va a haber una presentación formal y una informal.
¿Qué pasa con la queja formal? Es un escrito del área de trabajo, la que les comentaba, que el formato que ustedes pueden entregar para que lo llene a mano, se entregaría a la Secretaría Ejecutiva del Comité o con cualquier integrante de la comisión. Si ustedes como abogados son parte de la comisión, bueno, podría entregarlo con ustedes. Y en caso de que sea presentada en el buzón de quejas, el formato. No importa. No importa realmente la vía, pero que el formato sí lo llene y cumpla con sus requisitos. Hay otra presentación de la queja, que es la informal, que es por vía telefónica, por un buzón de quejas con un escrito libre a través de una tercera persona, y siempre deberá indicarse el nombre de la víctima, el modo de localización. Y aquí, bueno, el protocolo recomienda no dar seguimiento a las quejas que son anónimas. Yo creo que no. Yo creo que sí debe darse seguimiento, porque si hay por ahí algún run, por decirlo de algún modo, creo que es importante que como patrones estén pendientes de la situación, de qué es lo que está pasando. No se vaya a ir esto de las manos o vaya a suceder con otro trabajador, ¿no? Siempre prevenir y estar pendientes. Así lo creo yo, así lo considero yo. Darle seguimiento y control. El seguimiento y control es siempre importante que el comité o la comisión mantenga permanentemente una estadística confiable de los casos denunciados y atendidos. Y aquí creo que los abogados de empresa no me van a dejar mentir. Uno de los ejes principales, uno de los ejes rectores de cualquier negocio, de cualquier empresa, es tener una información veraz dentro de su organización, que se sepa realmente lo que está funcionando. Entonces, el tener una estadística de cuántas quejas se presentaron, a cuántas se les dio una adecuada atención, es muy importante. Y más hoy en día que tenemos el compliance encima, ¿no? La acción jurídica laboral que se llevará dentro de la empresa será la recepción de la queja, solicitar el estudio psicológico de la víctima, sea por parte del área de salud de la empresa o instituto de salud que corresponda, hacerse constar que existe una afectación en la salud de la trabajadora. Tiene que decirlo específicamente, ¿no? Bueno, los especialistas saben cómo hacerlo. Informar de su derecho de presentar una denuncia penal. Les decíamos, estos actos son delitos, son considerados delitos y la sanción es privativa de la libertad. Analizar la queja, que es revisar si el acto sí es constitutivo de violencia laboral con perspectiva de género, hostigamiento y acoso sexual. Y tener a los testigos. Aquí se recomienda que el tiempo máximo de realización de estos conceptos sea de 5 días hábiles. No más, ¿no? La verdad sería tortuoso para una parte y para la otra. Se cita con 3 días hábiles de anticipación a las partes, a la quejosa, al denunciado y testigos. Vuelvo a repetir, aquí es muy importante que los abogados sean parte, porque debe ser todo confidencial. Son temas muy delicados. Entonces, si resulta que no es cierto que el denunciado la hostigó y la acosó, si se sabe, pues quizá ya lo perjudicamos, ¿no? O igual y la quejosa también empieza a sufrir mobbing y los testigos ya los están amenazando. Entonces, bueno, tiene que ser con plena confidencialidad. Es lo importante de los abogados, pues que somos la herramienta y somos la vía adecuada para mantener estos temas compactos sin que la gente sepa. El tiempo serían 5 días hábiles. Y perdón, porque creo que también hay otros contadores, pero bueno, ustedes entenderán que este tema es más bien vía jurídica, no es por ensalzar tanto a los abogados. La instrumentación del escrito. El escrito de resolución. Precisar circunstancias, modo, tiempo y lugar. Por eso, abogados. Tomar la declaración de manera literal, en primera persona siempre, evitando incluir apreciaciones subjetivas vagas o imprecisas, como se lleva a cabo en cualquier procedimiento. Tener cuidado en que la persona reconozca a quien la agredió, haciéndole imputaciones directas, sin que ello implique un contacto físico. Recordemos que debemos de evitar, por sobre todas las cosas, revictimizar a la denunciante.
Al tomar la declaración de testigos de descargo y o cargo, si existen, hacer patente que sus manifestaciones versarán respecto de los hechos que les consten. Se podrán practicar las actuaciones o diligencias que se estimen necesarias para la debida integración de un caso. Esto de la instrumentación del escrito pues, nos llevará a lo mucho un día. Habrá dictamen del caso, que podrán tener hasta 5 días para llevarlo a cabo. Determinación de la situación. Aquí si el presidente del comité o la comisión, como le quieran llamar, convocará a los integrantes a la misma para revisar el fallo. Y siempre deberá de tener las siguientes facultades de sanción dentro del reglamento. Amonestación verbal o escrita con copia del expediente laboral, reubicación de puesto o cambio de horario, la suspensión del empleo o la destitución del puesto, para uno o para el otro en caso de mentir. Creo que, bueno, me fui muy rápido, pero disculpen, vamos a hablar un poco de las conclusiones. Hemos presenciado políticas públicas un poco erráticas en materia de protección hacia las mujeres. Hace unos días escuchábamos al presidente de la República decir que el presupuesto de Linmujeres no se había disminuido. Claro que se disminuyó gravemente. Esto afecta no solamente a Linmujeres, afecta a todas las ONGs de apoyo para violencia contra las mujeres, a los refugios de las mujeres a nivel nacional, a los centros de justicia para la mujer. Afecta a quienes son estados siendo víctimas de esta situación. Hoy en el COVID, las denuncias y los actos de violencia de género, la violencia intrafamiliar, de violencia laboral, son muchísimo más elevados que lo que eran en enero. Entonces, sí hubo una disminución del presupuesto y a mí eso me parece terrible, me parece una política errática, a nombre de una austeridad que deja en estado de indefensión a muchísimas personas a nivel nacional. De verdad hago votos porque algún día tengamos que dejar de legislar hacia un proteccionismo dirigido a la mujer, porque sé que ese día que deje de suceder, dejaremos de tener problemas con el tema de equidad de género. Sabremos que es una realidad, que la violencia de mujeres ha sido erradicada. Probablemente en un futuro no muy lejano nuestras hijas, nietas, sobrinas y en general cualquier mujer pueda vivir una verdadera vida libre de violencia y de discriminación. De verdad yo hago votos por eso. Y aunque aquí no toqué el tema, es lo que les estaba comentando, no me metí en el tema, creo que esta lucha debe de extenderse a todos los grupos que sufren algún tipo de discriminación. A todos. Aún tenemos grandes pendientes en materia de equidad de género. Y entre estos está la falta de apoyo a las mujeres del sector informal, lo que mencionaba en un inicio, pues carecen de prestaciones y seguridad social. México tiene un largo camino por recorrer para erradicar tanta injusticia y tantas situaciones que vivimos día con día. Y pues bueno, yo aquí termino y espero haber cumplido con sus expectativas y muchas gracias por darme la oportunidad de exponerles este tema que para mí es muy valioso. Muchas gracias, querida maestra Dalia María Rocha Ladrón de Guevara. Y no se preocupe por el tiempo. Digo, lo importante es el contenido. Y como diría el doctor José Dávalos Morales, que muchos de aquí lo tienen que conocer por obligación si están dedicados a la materia laboral, que el que habla bien y bueno, su discurso es 2 veces bueno, ¿no? Entonces, eso es lo primordial. Así que, queridos compañeros, como ya saben cuál es la dinámica, por favor, si me pueden mandar sus preguntas por el chat o comentarios, o si quieren hacérselas directamente a nuestra ponente del día de hoy, pueden hacerlo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente. Antero Roel. Adelante, maestro Antero. Maestro, le quiero hacer una pregunta. Ayer estaba platicando con mi papá y me decía, ¿qué es de mi querido amigo Ernesto Roel? Soy su sobrino. ¿De verdad? Sí. Mi papá ama a su tío, son muy amigos. Muchas gracias. Qué amable, Dalia. Y un gran tipo, además. Muchas gracias. Muy agradecido. Te voy a contar algo. Fíjese que leí con mucho detenimiento y le escuché. Me gusta su energía. Me gusta esta forma de cómo expresa sus ideas. Pero fíjese que llegó un punto donde me causó un poquito de
como de duda. Nosotros como abogados de empresa, estoy de acuerdo que haya una comisión para poder checar este tipo de agresiones o de violencia. Le cuento, esto me pasó ya hace tiempo. Usted decía que por lo regular se da entre hombre y mujer. Así se supone. ¿Pero qué cree? Que no. Ahora ya no es así. Tuvimos un caso en una empresa cacahuatera donde el gerente estaba acosando sexualmente a otro hombre. Y si nosotros hacemos una especie como de prejuicio o un juicio sumario, vamos a tener problemas con la CONAPRED. Porque la ley de protección de datos nos obliga como empresa a no exhibir informes y a involucrar a gente que, por ejemplo, el muchacho que estaba siendo acosado era casado. Y lo peor es que lo convenció. Entonces, lo peor no fue eso. Lo peor es que la empresa tenía que tomar una decisión muy complicada porque tenía que correr, técnicamente tiene que correr a los dos, porque hubo una alteración en la disciplina. El empresario me habló y me preguntó que él quería tomar parte en la denuncia y yo le dije de ninguna manera, porque tiene la víctima que denunciar al victimario y en el proceso penal se va a tardar 8 meses, un año, en que se pueda completar la carpeta, porque tiene que pasar por todo un proceso, su declaración, peritos médicos, psicológicos, la agresión, si fue física, si fue verbal, etcétera, etcétera. Y luego, para que pueda ser, cuando consiguió la primera audiencia, se le avisa a la víctima que si quiere estar presente o quiere estar en una habitación aparte con televisión para que no la vea el agresor, ¿no? Cuidando estos, para que no se vaya a echar para atrás, porque la verdad es que cuando la víctima vuelve a ver a su agresor, pues le vuelve a entrar en pánico, ¿no? Sí. Entonces, regresando con su idea, ¿no cree que es un poquito riesgoso hacer todo este proceso, ya que no quería el señor casado que se enterara a su mujer porque iba a perder el matrimonio y iba a salir quemado socialmente, porque verá usted que el ser o tener una preferencia sexual en México no es un pecado, es un delito, ¿no? Es criticada mujer con mujer, que ya se acosan, hombre con hombre. Sí. Entonces, mi impresión es que nuestra legislación siempre va atrás de las respuestas sociales. Mi pregunta es en concreto, ¿usted cree que este tipo de, pues vamos a llamarle, de un juicio sumario, podía ayudar, que no dudo que no, pero no cree usted que hubiera impedimentos por el qué dirán? Claro, por supuesto que este es un tema delicado. Por eso comentaba que la exposición se enfocaba en materia de violencia de género hacia la mujer. Creo que todos los grupos vulnerables, los que se encuentran catalogados como grupos vulnerables, están dentro de estas hipótesis y es muy delicado, muy delicado. No creo que sea riesgoso, le voy a decir por qué. Porque la empresa debe siempre de tener los datos de sus trabajadores bien resguardados, bien protegidos. La autoridad, en este caso de la situación que usted me está mencionando, la penal, deberá resguardar esos datos. No puede hacerlos públicos. ¿Por qué? Porque es una carpeta de investigación. Está prohibido por ley hacerlo. Sí es riesgoso por el qué dirán, por el tipo de sociedad en la que vivimos, por supuesto. Me parece delicado. Pero
como le comentaba, es el proceso que se lleva dentro de la empresa es pues literalmente a petición de parte. Entonces, él sabrá si lo lleva a cabo o no, si quiere denunciar o no, porque tampoco lo podemos obligar, ¿no? Entonces, pues este ya es un tema muy personal, muy delicado, que pues se tiene que dejar a consideración de la víctima, pero no creo que en caso de que sí se lleve a cabo y que la víctima lo busque y que la víctima lo quiera, yo no creo que sea riesgoso. O sea, la empresa siempre tendrá su método para resguardar los datos de las partes, siempre. Son sus trabajadores, creo yo, ¿eh? Sí, no sé si estuvo bien, si contesté su duda. Sí, 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 muchas gracias. Me quedó muy claro. Qué amable, Gracias. Dani. Muchas No, al gracias. contrario, maestro, un honor. Muchas gracias, don Antero. Por ejemplo, aquí nuestra compañera Silvia Trejo manda a decir muchas buenas noches, felicidades a la maestra. Gracias. María de la Luz Hernández hace un comentario que me parece importante. Dice, en el apartado B esto no existe, ni el sindicato lo toman en cuenta. En diversas áreas hay acoso sexual y lo que más les conviene es dar de baja a las trabajadoras o cambiarlas de área. Es muy complicado, desde el personal de campo, o sea, todos los que trabajan en la calle, barrenderas, de alumbrado público, parques y jardines, esto no se aplica ni por error dentro del gobierno. Es solo como ejemplo para que ojalá más adelante podamos tomar estos ejemplos. No sé qué opinión me merece. Perdón, ¿cuál es el nombre de la compañera? María de la Luz Hernández Flores. María de la Luz, tienes toda la razón. Yo creo que el apartado B está muy abandonado en este tipo de reglamentación. Sin embargo, tenemos que acordarnos que el apartado B tiene el órgano interno de control y ahí se deben de recibir quejas y denuncias por parte de los trabajadores de la situación que está prevaleciendo. Entonces, sería bueno quizá darle mayor difusión porque obviamente barrenderos, las personas que están en la calle quizá no se enteran o no tienen el modo de acceder, aunque haya internet, es difícil, pero sí hay un medio, el órgano interno de control y pues sí, a veces funciona. Es que también en el apartado B es un tema de política delicado, ¿no? Ahí sí depende mucho del jefe, lamentablemente, ¿eh? Lamentablemente. Perfecto, muchas gracias, licenciada Dalia. Aquí, bueno, Fernanda Menéndez, ¿cuándo nos enviarán el material de los expositores? Esa es mi pregunta. Yo se lo mando hoy, si gusta. No, en este caso, Fernanda, gracias por tu pregunta. Como les hemos dicho en anteriores ocasiones, hasta que terminemos el curso se les enviarán todas. Esto en razón de que hay ponentes que aún no nos las han mandado porque las están complementando. Ya tenemos la gran mayoría, pero no queremos estar mandando una por una para que no haya una cuestión de que se pierda o que no reciban alguna. Entonces, lo que vamos a hacer es esperarnos, pasando la conferencia de mañana del consejero Luis Gerardo, ya tendremos la de él, y ya con la de él y con la del maestro Alberto Ramírez, y me parece, les estaremos mandando ya, inclusive yo creo que con su constancia, ya las presentaciones que tenemos en nuestro poder. Así que no se desespere, la va a tener sin falta alguna. Mónica Cerón, felicidades por la gran ponencia. Gracias. Claudia Quintanal Castillo, me gustaría preguntar qué opina respecto de la llamada proporcionalidad de género que establece el artículo 371, fracción novena bis, y no que sea igualdad de género. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de establecerlo así en la ley? Te voy a ser honesta, no tengo una información de cuál es la diferencia, por qué decidieron poner proporcionalidad de género. Quiero creer que el tema de proporcionalidad es dependiendo de los integrantes del gremio, o sea, de cuántas mujeres y cuántas hombres hay, porque puede ser que el sindicato esté compuesto en el 80% de hombres y haya un 20% de mujeres. Entonces van a buscar una proporcionalidad de integrantes del número de la cuota de género que tengan con ellos, ¿no? Entonces, yo tiendo hacia ese tema, que es por eso, porque no puedes decir, no, bueno, pues va a haber 50% y 50 sí, pero ¿qué tal que hay 10 hombres y hay una mujer y entonces, ¿en dónde vas a buscar a las otras mujeres, no? Por ahí va la proporcionalidad, seguramente. Perfecto. Ricardo García pide la palabra. Adelante, Ricardo.
Creo que ya no está con nosotros. Gracias. No, sí, aquí estoy. Gracias. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí. Gracias. Muy amable. Pues bueno, nada más hacer algunos comentarios a favor y en pro de lo ya vertido en esta sesión. Yo, como ustedes, bueno, mis compañeros saben, yo estoy en el área de recursos humanos como responsable del área. Para mí es muy grato escuchar que hay temas que, pues desde la lupa de la licenciatura en abogacía, se está dando lo de la norma 35. Me encanta escucharlo porque para las empresas ha sido extremadamente complicado llevarlo a cabo. Sobre todo por esta parte que acaba de comentar la licenciada con respecto a cómo llevar la cuestión esta del caso, ¿no? En donde surge el problema y cómo puedes encarar la situación en el momento que es tan complicado y tan complejo y que te genera todo un problema a nivel de ambiente laboral. Sí. Y que los antecedentes, si tú no actúas con integridad y siendo muy ético, después se convierte en una sábana que no la vas a poder parar. Así es. Lamentablemente es muy crítico y muy fuerte cuando hablan el tema de, pues, que eres heterosexual o que eres lésbico gay o que eres como se llame, ¿no? Pero además, que como si a alguien le importara, ¿no? Que es lo más grave. Ajá. Realmente se convierte en un problema mayúsculo para nosotros al momento de tratar de poner las reglas del juego claramente y empieza el radiopasillo a actuar de manera mucho más rápida, en donde lamentablemente este oleaje que les comento yo, que es como una sábana gigantesca, se va haciendo cada vez más problemática de una situación que pudieran pensar algunos que es pues una pecata minuta, pero conforme lo vas dejando y si no actúas, se convierte después en un problema en donde ahora ya hasta los directores son los culpables de haber permitido, de no haber interferido, de no haber hecho diversas cosas, ¿no? Repito y reitero, el radiopasillo funciona a veces con un chisme mucho más grande de lo que es. Entonces, me gusta mucho que haya intervenido en la parte de cuando dicen lo de pues el comité que se debe de formar, la cuestión que comentó el licenciado Roel de que pues a los dos los tenemos que correr. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sé que desde la lupa de recursos humanos, los que lo ven, mis compañeros dicen, pues es que tú eres un ogro o un desalmado porque tú te encanta correr gente. Pues bueno, a lo mejor lo ven bajo esa vista, pero en el caso de nosotros lo tenemos que estar viendo siempre bajo el tenor de lo que es mejor para la empresa a nivel del entorno laboral, no de la persona, que ese es el gran diferenciador que tenemos que estar viéndolo nosotros. Son mis... Sí, adelante. Perdón, la verdad te toca ser el malo de la película, ¿no? Siempre recursos humanos es el patito feo, el malo, al que odiamos. Cuando nos dice tienes que ir a recursos humanos, pues uno hasta tiembla, ¿no? Pero como bien dices, tu obligación es velar porque la institución, tu empresa se encuentre con un adecuado ambiente laboral. Yo sí creo que este pequeño procedimiento es importante. Sobre todo, mira, por el tema de los principios generales de buen gobierno que emitió la OCDE en su tiempo, en 1999, y que hoy en día se siguen. La ley del mercado de valores está hecha a imagen y semejanza a los principios. Y uno de los ejes fundamentales, pues es la transparencia. Que se trabaje realmente como un engrane, que realmente exista un trabajo por todos los órganos que conforman la empresa y que lleguen, que sea, como les decía, que sea ameno, ¿no? Que no haya algún problema. Cuando en un reloj una de las piezas fallan, pues todo lo demás falla. Entonces, creo que tienes un gran trabajo y pues mis respetos para ti.
Gracias, muy amable. Y solo comentar que al licenciado Ruel que sí, efectivamente, hoy en día la norma 35 viene a modificar estos puntos que ahorita usted comentaba, licenciado Ruel, y que fue alguno de los puntos que decía la licenciada Rocha. Gracias, muy amables por darme la palabra y la voz. Gracias, Ricardo. Un gusto. Perfecto. Bueno, aquí en el chat, Patricia López Flores, excelsa ponencia, manda a decir. Este tema es muy interesante. La víctima de humillaciones y malos tratos en muchas ocasiones no denuncia por temor a ser destituida, inclusive hasta en nuestro ámbito laboral como expertos en derecho. Así es. No sé si tiene algo que contestar, si no, continúo. No, la verdad tienes toda la razón. Es lo que yo comentaba en un principio. Yo estudié Derecho, trabajaba en la oficina del secretario y pues fui víctima de despido por ser mamá, ¿no? Entonces, pues imagínate, tienes toda la razón, toda. Muy perfecto. Después dice Ramón Guevara, ¿qué importancia tiene el buzón de quejas? Sí, contiene quejas anónimas. Felicidades por la participación y muchas gracias. Bueno, aquí nuestra compañera Beatriz Ortega dice que escuchó que Ricardo, nuestro compañero Ricardo, refería que había que despedir a los dos, pero no sabe si se refería a despedir a las dos personas involucradas. Sí, creo que sí, ¿verdad, Ricardo? No sé si Ricardo está. Bueno, yo entendí que sí, que eran las dos personas involucradas. Perfecto. Perdón, buenas tardes. Adelante. Me moví un momento y no escuché, pero ante esa postura yo no Perdón, estaba sin el audio abierto, discúlpenme. Les decía yo que sí, efectivamente es despedir a las dos personas y aparte de todo, dejar un antecedente para que corra primero la parte formal antes del radiopasillo, que no te gane el radiopasillo en este tipo de información. O sea, despedir a la persona que sufrió la violencia. Bueno, Por eso, el que ejerció moving violencia laboral y el que la recibió. ¿Sí estoy entendiendo bien? Sí. Ok. Bueno, a mí me gustaría aportar un comentario. Por favor. También desde este otro lado, profesora, muchas gracias. Licenciada, muy buena la ponencia. La verdad es que yo también apoyo bastante su perspectiva. Yo también estuve liderando hace poco un área de recursos humanos y me parece que más allá de que seamos los malos, la misma palabra o la misma posición o el nombre de la posición que uno desempeña es recursos humanos. Así es. Se ha desvirtuado un poco en estas posiciones. ¿Cuál es la base que tendrían que defender? Que es el recurso humano. Las personas están primero. Y perdón, pero si la postura de una persona que lidera un área de recursos humanos es ponerse siempre a defender los intereses de la compañía, algo está muy mal. Si Mira, no yo creo... Sí, perdón, no, adelante. Yo sí entiendo la posición de Ricardo, o sea, su obligación siempre va a ser cuidar que la armonía en la empresa sea buena, porque hay muchos más trabajadores, muchos más. O si no muchos, hay otros trabajadores. Entonces, siempre hay que cuidar que todos los demás se encuentren bien, ¿no? Si no entraríamos... acuérdate que ahora el patrón va a ser sancionado con multa en el caso de que dentro de sus instalaciones haya algún tipo de hostigamiento sexual, acoso sexual, ya también forman parte del castigo, ¿no? Entonces, pues yo sí entiendo recursos humanos, no comparto la visión, la verdad no comparto la idea de que se tenga que correr a la víctima, pero pues lo entiendo en cierta forma. No, y o sea, también lo podría entender, pero no lo justifico. El otro día tenía una pequeña discusión con alguien que decía, bueno, es que incluso en la discriminación que a veces se ve en las posiciones de reclutamiento, ¿no? Uh-huh. Una persona encargada de esta área dijo, pues aunque tú sabes que no está bien y sabes que estás haciendo cosas que no son correctas, pues maquíllalo para que no tengas ningún problema. Parece que esa es la peor manera de atacar un problema. Particularmente la última posición que desempeñé, sí hubo involucramiento para tratar de
sí aplicar las amonestaciones correspondientes haciendo toda una investigación confidencial dentro de la empresa cuando había, porque se le daba la oportunidad a esta gente, a todos los colaboradores, de que denunciaran cualquier situación que estaba involucrada con la NOM, abuso, acoso, moving transversal, moving lineal, en fin, ¿no? Entonces sí desplegábamos toda una investigación para tratar de amonestar correctamente a la persona que la estaba ejerciendo y por supuesto confidencial para no afectar a ninguna de ambas partes, pero no creo que sea correcto para nada querer deshacerse del problema. Eso no mejora ni las situaciones de violencia en el trabajo, ni tampoco mejora los ambientes laborales. Yo creo que si te contratan como alguien que está gestionando un área de relaciones laborales, pues tienes que asesorar bien a los patrones, y lavarse las manos no es una solución, ¿no? Esa es mi perspectiva. Es de meterse a estudiar a fondo la NOM, es de verdad dedicarle tiempo, de hacer muchísima talacha, y si alguien no está dispuesto a hacer eso, pues no me parece que sea la persona correcta para liderar un área de recursos humanos o de relaciones laborales. Gracias. Gracias a ti, Beatriz. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda que quiera hacerle a la licenciada Dalia Rocha. Adelante, maestra Sara, por favor. Gracias. Dalia, me gustaría conocer, gracias, ¿no? De verdad que muy interesante lo que estamos platicando todos, y me gustaría conocer tu opinión en relación con el hecho de que, si bien es cierto, estamos ya más que concientizados y convencidos de que debemos de instaurar ciertos programas, políticas, capacitación al interior de los centros patronales para efecto de evitar, de prevenir este tipo de acoso, mobbing, violencia laboral, violencia sexual, en vertical, en horizontal, en fin. Vamos a suponer que aún haciéndolo, encuadrásemos en alguna situación triste como esta. ¿Qué opinas en relación con que en un escrito inicial de demanda, ya llegando propiamente a un proceso, porque seguramente será, así lo concibo, por la experiencia de 20 años en el litigio en esta materia, muy difícil poder conciliar el que en un escrito podamos reclamar el daño moral, es decir, ese dolor, ese menoscabo que se le causa al trabajador o trabajadora, al patrón, al compañero, al subordinado, en cualquiera de los niveles que mencionaste muy bien, por el acto propiamente dicho. ¿Crees que sería positivo el poder materializar, economizar ese dolor, esa transgresión a mi persona? ¿Qué opinas sobre el particular? Mira, yo creo, Sara, y bueno, tú también lo entiendes muy bien. Este tipo de daños no son monetizables, ¿no? Si bien lo intentan los jueces penales, se maneja hasta en el ámbito civil, porque más bien yo me iría por el área civil. Yo creo que es difícil, pero pues debe de hacerse. Nada más que la pregunta es de dónde sacas el dinero para que te paguen el daño moral que te ocasionan, ¿no? Porque nadie está obligado a pagar lo que no, si no tienes de dónde lo sacas. Además, es una persona que seguramente va a estar en la cárcel, porque te repito, es un delito. Entonces, quien comete el delito en tu contra está en la cárcel. Ya el juez penal, pues ya se encargará de fijar la sanción correspondiente. Creo que debe de pedirse en materia laboral, sí. Y la verdad ahí sí, para que veas, desconozco hasta dónde podrá llegar, hasta dónde podrá fijarse una cantidad. No lo tengo presente, nunca lo he presenciado, pero pues bueno, sería bueno saberlo, ¿no? Sería interesante, ¿no? Habría que hacerlo. Muchísimo, Si es que muy tristemente interesante. ocurre. Gracias, Dalia. A ti, Sara. Muchas gracias a la maestra Sara Mispalma. Bueno, aquí en el chat están muchas felicitaciones. Gracias. Y gracias bueno, mandan decir el agradecimiento a la ponente. No sé si alguien más tiene algún comentario que quiera decirle directamente a nuestra invitada de hoy, sino para ir cerrando. Bueno, pues quiero comentarles que ya les mandé ahorita por el chat el dato de la reunión para la clase de mañana.
La segunda clase de Derecho Burocrático y Laboral del maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez es de 7:30 en adelante, es decir, no hay tiempo límite. Y el meeting ID o la reunión, el número de reunión es el 998-4361-0601. Es 998-4361-0601. Entonces ya lo pueden checar. Digo, si tuvieran alguna duda o demás, ya saben, al correo con mucho gusto les atendemos. A veces tardamos, pero en este caso, de lo de la reunión vamos a hacer, le vamos a dar toda la previsión máxima para contestarles inmediatamente. Pues bueno, agradecemos mucho. Si ya no tienen alguna duda o comentario, agradecemos mucho a todos ustedes por su presencia, sobre todo por la atención nuevamente y la disculpa que les damos todos nosotros por la tardanza. Pero creo que quedó muy bien el tema, quedó explicado. Y pues bueno, realmente es un gusto haber contado con la participación de la licenciada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara. Gracias por su participación, así como también la presencia de la maestra Sara Mispalma León y de la maestra Verónica Santos Méndez. Muchas gracias, y en nombre del maestro Pascual Morales Pérez, que no pudo acompañarnos ahorita en esta sesión, y a nombre de nuestras autoridades, tanto del director de la Facultad de Derecho y del doctor José Gamas Torruco, director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, tengan todos una bonita noche, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.